muchas gracias por estar aquí en este espacio de Diario La Huella y vamos a hablar de un tema muy importante que es el tema de la seguridad. Si bien es cierto, El Salvador ahora es un país totalmente distinto, con más de 500 días con 0 homicidios, esta sin duda es una de las apuestas más grandes que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha hecho. ¿Cómo consideras tú? ¿Cómo ves la seguridad de hoy en día? Bueno, en realidad yo la pudiera ver desde dos perspectivas. La primera, como ciudadana salvadoreña, yo soy originaria del municipio de San Martín. San Martín en el 2017 era el top número 7 en términos de violencia a nivel nacional. O sea, eso quiere decir que yo provengo de un municipio de zona roja, como en aquel momento lo había determinado el gobierno de turno de ese entonces. Sin embargo, creo que las consecuencias que nosotros vivimos, en mi caso, por ejemplo, mi hermano tuvo que huir del país sin absolutamente nada, por temor pues, a las pandillas, por una constante amenaza a que se involucrara con los pandilleros o si no, pues iban a terminar con su vida. Entonces, situaciones como esas que vivimos día con día, ahora la ciudadanía salvadoreña nos sentimos sumamente felices de poder salir a las calles, poder cruzar incluso de un pasaje a otro, de una colonia a otra, de que podés ir en cualquier bus y no hay ningún temor. Creo que desde esa perspectiva, pues yo estoy sumamente agradecida que estamos siendo parte de esta historia, que el presidente Nayib Bukele tuvo esa valentía, esa voluntad política para hacer que las cosas funcionaran de esa manera, porque pues nosotros veíamos cómo manejaban la política en el pasado, hacían pactos con las pandillas, no funcionaba esto, tampoco lo otro. Entonces, al final creo que el único refugio que los salvadoreños tuvimos en esos momentos era única y exclusivamente la iglesia. Y es que hablar de 500 días con 0 homicidios parece todavía una cifra bastante increíble. Sin embargo, estamos viendo una situación de seguridad en el país que incluso lo posiciona como uno de los mejores países en la región centroamericana y, por qué no decirlo, a nivel latinoamericano. Bueno, sí, y en ese rumbo también iba la segunda perspectiva que yo les hablaba, ya como diputada de Asamblea Legislativa. Hemos acompañado al presidente Nayib Bukele. Recordemos, el presidente tomó posesión junio 2019. En esa fecha pasó un mes y el presidente ya había anunciado la estrategia del Plan Control Territorial. Los diputados de ese entonces no quisieron aprobar el presupuesto para financiar todo este clima de seguridad. Tuvimos que llegar nosotros hasta mayo 2021, donde aprobamos el financiamiento del Plan Control Territorial. Seguido de eso, diferentes reformas que nos permitieron dar vida a lo que hoy por hoy tenemos como régimen de excepción. Tal como lo decías, más de 500 días sin homicidios. Ahora nosotros lo vemos como una cifra, un número. Un día sin homicidio es algo común, natural en El Salvador, pero 5 años atrás, de verdad creo que era impensable tener los resultados que hoy por hoy nosotros tenemos. Así que nuestro voto siempre desde la Asamblea Legislativa lo vamos a estar garantizando, porque ese curul, ese micrófono le pertenece a la población. Ese micrófono y ese curul está ahí para representar los intereses de la población y son ellos quienes siempre habíamos anhelado, yo me voy a incluir porque también fui víctima de la violencia, habíamos anhelado tanto que llegara este momento de paz y seguridad a El Salvador y nos ha posicionado, por supuesto, como el país más seguro a nivel de la región. Obviamente falta muchísimo por hacer, hay más de 73,000 capturados. Todavía continuamos mes a mes aprobando el régimen de excepción, las prórrogas por 30 días y esto se va a mantener hasta eliminar por completo ese cáncer de nuestro país, porque sabemos que si tenemos seguridad, vamos a tener educación, vamos a tener economía, vamos a tener mejores condiciones de salud y también vamos a aprovechar más la naturaleza que tiene nuestro Salvador, como el turismo. Ser de San Martín, ser de Soyapango, ser de Ilopango, antes era un estigma, sobre todo para los jóvenes salvadoreños. Ahora, Dania, tú que creciste en uno de esos municipios donde decir que eras de ahí provocaba cierto temor, cierto miedo, ¿cómo ve la gente? ¿Cómo percibe la gente? Tú que andas en el territorio, ¿qué dice la gente de la seguridad?
Bueno, en realidad cuando nosotros vamos al territorio, por ejemplo, yo estuve hace un par de meses en el proyecto Santa Teresa, siempre en San Martín. Estuve recordando, llegué a la comunidad a platicar con los vecinos y me decían, wow, se recordaban de mí cuando estaba chiquitita y me decían, mire, en realidad lo que ha hecho el presidente y ustedes como diputados de la Asamblea Legislativa es sumamente valioso. Hoy, yo que soy vendedor y comerciante por cuenta propia, puedo ir de una colonia a otra. Incluso los vendedores de Soyapango pueden llegar a San Martín. Entonces, que él me dijera eso y con esas palabras, que él está súper emocionado de que ya su negocio está siendo más próspero, de que ya no pagan renta, de que pueden cruzar sin ningún problema, ya no hay esas fronteras invisibles de una comunidad a otra, de un municipio a otro, pues es bastante relevante y el pueblo salvadoreño lo agradece y está sumamente consciente que esta ha sido una batalla que el presidente Nayib Bukele se propuso y la estamos ganando como país y por supuesto desde la Asamblea dando nuestros votos. Recientemente también estuve en el Festival del Folclore en Panchimalco. Platicaba con una emprendedora que tenía ahí su negocio y me decía, mire diputada, de verdad, me dice, hoy puedo estar aquí hasta las 12 de la noche y no tengo miedo, me dice, no tengo miedo que me pase algo, no ha venido ningún muchacho a ponerme renta, extorsión, me dice, y todo ese dinero, pues nuestra economía va mejorando. Recientemente que inauguraron la Puerta del Diablo y más turismo está llegando a esa zona sur de San Salvador, entonces es un todo. Creo que rescatando a nuestro país de la inseguridad y tener ahora paz y tranquilidad es algo que pues ya estamos viviendo, ya es una realidad y qué bueno que nosotros nos podemos sentir tranquilos porque no ha sido un paso fácil. Los gobiernos anteriores se fueron por la vía más fácil, que era negociar con las pandillas, financiarlos, poner ellos sus empresas de seguridad, legislar desde el privilegio, y nosotros hemos hecho todo lo contrario. Creo que también mis colegas diputados de la bancada CIAN tienen historias pues bastante similares, unos que ellos mismos tuvieron que irse de este país por la falta de oportunidades y el clima de violencia que se vivía en las comunidades de nuestro país, pero ahora pues nosotros queremos dejar ese legado en las actuales y futuras generaciones, que ellos se sientan tranquilos de desarrollarse de la mejor manera con esas oportunidades que nosotros no tuvimos. Ahora nosotros vemos una Biblioteca Nacional de El Salvador, que yo estaba platicando con mis colegas y yo les decía, de verdad, si en mis años de juventud, o sea, años atrás, cuando iba a bachillerato, hubiera existido esa biblioteca, de verdad, yo solo hubiera pasado ahí, aprendiendo, leyendo, relacionada a temas de cultura, y nosotros no tuvimos esas herramientas. Nosotros lo que teníamos era miedo de salir por cualquier amenaza por las pandillas. Y tú has dicho algo bien importante, hoy la gente realmente puede andar en las calles sin ningún temor, sin ningún peligro de que pueden ser asaltados, de que puede salir una persona que forma parte de las estructuras terroristas. Hoy los salvadoreños son libres. Y tú lo has dicho, más de 100,000 personas reportó Cultura que están llegando a la biblioteca que inauguró recientemente el presidente. Y esto es una evidencia de que las cosas han cambiado en el país. Ahora, platicábamos con unos amigos que las plazas públicas siempre permanecen prácticamente llenas de gente. ¿Cómo ves tú eso? Sí, de hecho fui al centro histórico a ver el Cascanueces, a nuestro Teatro Nacional, y de verdad eran como las 9 de la noche cuando terminó la función y todavía eso estaba llenísimo de gente. No he podido ir a la Biblioteca Nacional aún a recorrerla porque está pues una fila sumamente larga, pero eso es emocionante porque refleja que hoy los salvadoreños tenemos esa libertad de salir de casa, de visitar nuestros espacios públicos, porque precisamente son espacios públicos de calidad. Y creo que el presidente se ha esmerado en dejar un legado tal cual. Él lo llamaba en una de sus conferencias como esa herencia colectiva, lo que nosotros le estamos dejando como patrimonio a las futuras generaciones, y que lo público puede ser mejor que lo privado. Y siempre cuando nosotros damos esos votos en la Asamblea Legislativa para aprobar fondos para las diferentes carteras de Estado, para temas de infraestructura, para el mejoramiento vial, para rescatar también nuestro patrimonio nacional, pues claro que siempre ahí ha estado nuestro voto, porque sabemos la importancia
de que nuestro patrimonio enriquece la cultura de El Salvador, y ahora también que tenemos seguridad, pues muchos países son atraídos para que puedan visitar El Salvador, que se puedan sentir libres, que puedan estar con nosotros, celebrar nuestras tradiciones, cultura, probar nuestra deliciosa gastronomía, ir a los lugares turísticos más emblemáticos que tiene El Salvador. Y creo que esta dinámica ha continuado así, y fue el presidente precisamente que desde que él fue alcalde dejó pues ya instalado un plan, y ese plan lo ha continuado también el alcalde Mario Durán. Por otro lado, nosotros veíamos como incluso un evento como Miss Universo nos dejó más de 177 millones de dólares en divisas, más de 65,000 visitantes de otros países, y eso pues es un ganar-ganar, es una ganancia para El Salvador, es una ganancia para los emprendedores, para los comerciantes, para los diferentes tipos de negocios que existen en El Salvador. Y todo eso lo podemos medir porque según las encuestas, 9 de cada 10 salvadoreños está satisfecho con las medidas de seguridad que el gobierno ha implementado. Y esto realmente marca un antes y un después para el país. Bueno, creo que en materia de seguridad, las personas obviamente podemos percibir los beneficios desde cualquier espacio, desde cualquier situación dentro de la sociedad. Lo pueden vivir los alumnos en una escuela pública o en una escuela privada. Incluso antes hasta los maestros eran amenazados. Lo podemos vivir incluso desde un espacio religioso, en una iglesia. Lo podemos vivir desde diferentes aspectos, desde la persona que vende tortillas hasta la empresa más grande que pagaba extorsión por llegar a una comunidad. Los salvadoreños, pues ya los datos incluso lo dicen, 9 de cada 10 están a favor de estas medidas como el régimen de excepción, y a pesar que los partidos tradicionales pues no apoyan estas medidas, y gracias a Dios pues no necesitamos ese voto para que ellos lo apoyen. Sin embargo, nosotros hemos estado ahí presentes haciendo estas aprobaciones históricas para que la mayoría de la población se sienta tranquila, y ellos pues lo expresan en las comunidades, lo expresan en las diferentes encuestas, y creo que hasta casas encuestadoras que no están a favor de todo el trabajo del presidente Nayib Bukele, ellos mismos han tenido que, pues ya ni modo, sí, funciona el régimen de excepción, y creo que las únicas personas únicas personas que no lo ven, creo yo, que son las personas que vivían de luto, de la violencia de este país, de la inseguridad. Son las únicas personas que no van a aceptar que este país ya va encaminado a un mejor rumbo. ¿Por qué crees que los gobiernos anteriores no lograron tener un clima de seguridad más favorable para los salvadoreños? Bueno, creo que a ellos les convenía hasta cierto punto la violencia, les convenía a sus intereses, a sus negocios. Muy probablemente, y nosotros lo veíamos, utilizaban la violencia y la inseguridad también con un propósito electoral. Nosotros todavía tenemos ahí un diputado que está desaparecido, pero una de las propuestas de él en sus anteriores legislaturas era llevar las urnas a los centros penales. Entonces eso es bien delicado porque básicamente tenían pues negociaciones, pacto con las pandillas, los financiaban a ellos. Mientras tanto, no solamente hacían eso, sino que no le daban buenas condiciones y prestaciones a nuestra Policía Nacional Civil, a nuestra Fuerza Armada, o sea que estaba tan debilitado la institucionalidad o todo el gabinete de seguridad, por decirlo de esa forma. Teníamos debilitadas también las instituciones como Fiscalía General de la República, Corte Suprema de Justicia, que nosotros sabemos cómo ellos habían estado operando todo este tiempo. Entonces, al final, si un policía venía, capturaba a un pandillero por andar delinquiendo, llegaba al juzgado y el juez le absolvía al pandillero y le decía, no, la culpa la tiene el pandillero la policía por haber capturado al pandillero. Entonces, las cosas o el mundo estaba al revés en ese entonces. Sin embargo, creo que ellos tenían como intereses bien puntuales, en primer lugar, en materia electoral, y segundo, intereses económicos que ellos pues siempre habían estado manejando en este país. El Salvador ha sido sede de eventos de talla internacional como el Miss Universo, los Juegos Centroamericanos, entre otras cosas como el surf. Y esto atrae más turistas. ¿Se debe esto a la seguridad que tiene el país? Creo que antes lo que más conocían las personas de nuestro país, si es que conocían El Salvador,
era que era un país lleno de pandilleros. O sea, si nosotros viajamos en años atrás, muchas personas nos hicieron este tipo de comentarios, como porque yo tenía una prima, por ejemplo, de Estados Unidos, que ella no, yo a El Salvador, ella nació allá, pero no, El Salvador no, que yo veo las noticias aquí, que ahí todo es violencia. Entonces, esa era como la imagen que nos habían creado nosotros y con justa razón. Nosotros teníamos tasas de homicidio sumamente altas a nivel de la región y pues éramos el número 1 en violencia, pero ahora pues con el liderazgo del presidente Nayib Bukele, él tiene una gran aceptación y con las medidas de seguridad es uno de nuestros productos o de nuestras buenas prácticas a exportar a otros países que puedan aprender un poco de la receta que le está funcionando a El Salvador, porque por más que algún organismo internacional venga, quiera interferir o diga hagan esto, hagan lo otro, pero esas recetas ya las probaron 40 años atrás y no funcionaron. Entonces ahora El Salvador está tomando sus propias medidas, vemos que sí vamos avanzando, más de 73,000 capturas, cuántas vidas se han rescatado y se han salvado de esos 500 días sin homicidios. De verdad es un número muy considerable, pero para llegar ahí tuvimos que tener a un presidente como Nayib Bukele, tener una bancada cian con voluntad política para trabajar por la seguridad de El Salvador, que era lo principal. Y creo que si estos turistas o todos los visitantes que han venido gracias a esos eventos internacionales, primero creo que ningún organizador hubiese estado interesado en traer esos eventos de talla mundial a El Salvador si fuéramos un país violento. Segundo, las personas ahora conocen lo bueno de El Salvador, nuestra gastronomía, nuestros volcanes, nuestras playas, la calidez humana de las personas en los diferentes lugares de nuestro país, que de verdad eso es de apreciar, porque hay países que no mucho con el tema de la atención al cliente, pero El Salvador sí. Entonces son más que bienvenidos todos aquellos turistas que quieren estar en nuestro país para conocerlo o también incluso para invertir. Dani, y ahora la pregunta más importante de este programa. ¿Cómo ves a El Salvador en 5 años? Bueno, yo veo un El Salvador con futuro. Veo que en 5 años nosotros ya le habremos ganado totalmente la guerra a las pandillas y también la guerra contra la corrupción, que son dos emblemas muy importantes para el presidente Nayib Bukele, que ya las estamos ganando, pero falta muchísimo más por hacer. Sabemos que la lista de corruptos es bastante larga, pero paso a paso la Fiscalía de la República y con las medidas que nosotros hemos aprobado, por ejemplo, la no prescripción de delitos por corrupción, el régimen de excepción también que tiene que ver con la seguridad, van avanzando y a medida nosotros estemos en la Asamblea no vamos a permitir que el país retroceda. Nosotros siempre queremos seguir avanzando y por otro lado también una gran apuesta a la tecnología, a la innovación, que el presidente ha dado grandes pasos y en la Asamblea hemos aprobado leyes muy importantes al respecto, pero vamos a continuar avanzando por este tema. Creo que educación, salud, el tema de la infraestructura, solo para el año 2024 el presupuesto general de la República va a representar aproximadamente 55% el tema de la conectividad y la infraestructura vial en nuestro país. Entonces son ramas muy importantes que si nosotros podemos resolver seguridad, vamos a ir resolviendo cada una de las aristas para tener pues un mejor país. Dani, hemos llegado al final de este programa. Te agradecemos muchísimo. Gracias. Bienvenida a Diario La Huella. Muchas gracias. Bueno, los invitamos a todos a seguir viendo nuestras entrevistas.